Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, desde los versos 12 y 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 12 y 13. Todos lo tienen y dice así la palabra. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Hasta aquí hemos seguido una serie de la PIC, Plantación de Iglesia Comunitaria. Hemos seguido esa serie hemos enseñado sobre la oración, sobre el evangelismo. Hoy vamos a hacerlo sobre el discipulado. Y entonces tenemos que empezar a distinguir una serie de cosas que vemos a través del texto y cómo Dios se mueve para que su plan sea llevado a cabo sin tropiezo alguno. Así que si el tema es el discipulado, el título para la exposición de hoy es Siguiendo a Cristo sin cuestionar. El mismo título ya nos da un abanico grande de lo que tenemos que hacer y no dudar. Yo entiendo que duden aquellos los cuales empiezan a paladear, pero lo que no podría entender nunca es que duden aquellos los cuales ya han paladeado, saboreado el Evangelio. Aquellos los cuales han experimentado la gracia de Dios, ya no es entendible que haya dudas. Una de las cosas claves en la vida cristiana, una de las claves principales para que las cosas funcionen, se llama obediencia. Si la obediencia solo para nosotros es un concepto, entonces no aprovechamos bien el tiempo. Estábamos honrando, como decíamos, en la mesa del Señor, a ese Cristo de amor que se entregó a una muerte cruel por amor a mí, para ocupar mi lugar y el tuyo. Si Él se prestó para un sacrificio cruel, virulento, agresivo, ¿cómo nosotros no nos podemos prestar para llevar consolación a aquellos los cuales viven en un sequedal, viven en desesperación, viven sin esperanza? Dios nos ha llamado para hacer algo más, para avanzar y que los que nos escuchen avancen también en la misma dirección que nosotros. No siempre vamos a conseguirlo, pero que quede claro y constancia. La oportunidad es para toda la raza humana, grande, pequeño, da igual la raza, da igual la frontera, da igual el color. La oportunidad es para todos por igual. Y aquí somos llamados a ser discipulados primeramente nosotros a través del ministerio de hermanos y hermanas, los cuales en el paso del tiempo también fueron enseñados y ellos aprendieron la obediencia, la constancia, y la hemos recibido como herencia. Hemos visto ejemplos y ahora necesitamos dar ejemplo a los demás, y es la única forma que yo entiendo que se debe es la única forma en la que yo entiendo que se debe marchar. Nosotros debemos
Como primer punto de lo que quiero decirles, marcar las diferencias. ¿Cómo marcamos las diferencias? Y ya me estoy refiriendo a una congregación, ya me estoy refiriendo a los que conocemos el Evangelio de Jesucristo, a los que hemos tratado directamente con el Señor. ¿Cómo marcamos las diferencias de forma que los demás también puedan y quieran desear lo que nosotros de gracia hemos recibido? El que se inclina de forma afectiva, simpatiza, pero no se moja, viene a ser como aquel que le agrada lo que Cristo hacía en aquel tiempo, estaba con él, pero no se movía más allá, es decir, no entendía que tenía que dar lo que estaba recibiendo. Hay que señalizar dos conductas. Primero, la del simpatizante, aquella persona que le gusta lo que ese maestro está escuchando. Lo asimila, pero no lo comparte, no lo da a entender a otro, solo es para él. Es decir, yo soy simpatizante de Jesucristo, me gusta su persona, me gusta su obra, me gusta su trayectoria, pero hasta ahí, no me comprometo a más. Y después está lo que la Biblia considera el discípulo de Jesucristo. El discípulo no solo le gusta, no solo aprende, sino que imita y hace para honrar a Dios y obedecerle, para que el mundo, el ser humano, sea alcanzado. Una de las cuestiones que encontramos en las Escrituras es que Jesucristo, siendo el mismo Dios, siendo hombre y Dios, a la hora de escoger a esos 12 hombres en concreto para un ministerio que no vuelve a repetirse en la historia, el ministerio del apostólico no se vuelve a repetir en la historia. Eso del don de apóstol ya se acabó. Una cosa diferente es el movimiento apostólico o las bases apostólicas, donde la iglesia se fundamenta. Son las primeras enseñanzas, pero no el don de apóstol. Ya eso ya no existe, cesó. Lo mismo que cesó también muchas de las funciones que hacían en la antigüedad los sacerdotes del Antiguo Testamento. Todas esas funciones en el paso del tiempo tuvieron su utilidad. Los apóstoles estaban dotados con poder extraordinario de parte de Dios, con una oratoria fabulosa, con dones de sanidad, dones de convencimiento. Estaban dotados para hacer un ministerio de forma generalizada. Cristo empezó con 12 hombres escogidos para continuar la obra. Y a esos 12 hombres no los mandó a una escuela, no había una escuela. No les dijo, léanse el Antiguo Testamento para que ustedes puedan enseñar. No, se los llevó con él. De todos los que le seguían, él entendió en aquella noche intensa de oración delante del Padre, que los que escogía eran 12 hombres claves, 12 hombres que algunos de ellos la cultura era una cultura muy débil, eran simples trabajadores, hombres pescadores, otro recaudador dispuesto que tenía una cultura un poco más grande, pero Dios escogió de la flor innata que él iba y creía que iban a ser útiles en aquel tiempo. 12 hombres, los cuales él preparó en un periodo de 3 años, no teóricamente, sino prácticamente. Donde él iba, ellos iban, ellos observaban, ellos actuaron posterior, cuando ya el Señor vio que ya era el tiempo, que ya habían y estaban madurando. Les dice, bueno, todo lo que han aprendido de mí ahora, de esta forma práctica,
ustedes lo van a enseñar en el lugar donde vive, más allá de las fronteras. Tienen que ir mostrando lo que han aprendido de mí. Eso es lo que hace el discípulo. Imita y se pone en marcha. No cuestiona para nada. Ay, Señor, que yo no sé, que yo no puedo, que yo no tengo tiempo, que no tengo recursos. Siempre, siempre, siempre podemos encontrar una excusa para no avanzar. Siempre podemos encontrar una excusa para no hablar. Recuerde, antes de que usted conociera al Señor, yo recuerdo mi testimonio y era como andar en un desierto, sin agua, sin provisión, sin sombra, desesperado, al punto tal que ya encontraba que no tenía sentido la vida. Y fue mucho tiempo rogando para que Dios en su misericordia me alcanzara. Y Él, en el paso casi de 20 años, 19 recién cumplido, no, casi los 20 cumplidos, el Señor me alcanzó y sació todos esos años los cuales yo había tenido necesidad de creer en Él, necesidad de ese encuentro personal con Él, necesidad de saciar esa sed, ese vacío interno. Él me complajo, Él me dio, Él me llenó, Él me sació. Y desde que en ese mismo instante eso se dio en mí, yo obedecí su llamado. Y he obedecido desde el año 1981 hasta hoy. Llevo obedeciendo, porque ya no me debo a mí mismo, me debo a Dios, me debo a su obra, me debo en obediencia y respeto por amor. Si Él me ama a mí de forma incondicional, ¿cómo puedo yo corresponder a su amor? Trayendo a otros al amor de Cristo. Eso es hacer discipulado, enseñar. Ponerse en práctica, aprender, enseñar y andar. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Todos hemos nacido de Cristo. Todos hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Todos hemos recibido el alivio, el apagar la sed, el saciarnos, lo hemos recibido. Ahora tenemos que enseñar a otros para que otros también lo reciban. Y esos otros también puedan llevar esa compasión que recibió, llevarla a otros. Eso se llama discipular. Miren, una de las cosas que pueden ser muy sencillas y que son efectivas muy a largo tiempo es el evangelizar. Si yo evangelizo a un grupo, puede ser que uno dé el paso decisivo por Cristo, acepte a Jesucristo. Y quizás al año siguiente, entre ese uno que aceptó a Jesucristo y yo, ganamos a otro. Hemos necesitado un año, 2 personas, para hablarle a otro de Cristo. Si se sumara otro al año siguiente, seríamos 3 personas trabajando para que uno venga a Cristo, para que se sumen 4. Eso se llama evangelizar. Pero no debemos conformarnos con eso. Debemos procurar evangelizar y discipular. ¿Por qué? Si yo alcanzo a uno con el Evangelio de Dios, con la gracia, con la noticia de que Dios lo ama y que Dios ha muerto por salvarlo, ese uno va a alcanzar a otro. Eso se llama factor de multiplicación. Tengo que enseñarle a ese primero los fundamentos, las bases, y él llega a un convencimiento. Cuando llega a ese convencimiento, llega a tener una relación personal con el Señor. Cuando tiene una relación personal con el Señor, ese fuego que solo proviene de Él
arde tanto en nuestro interior ese primer amor que nos incita a hablar a otros, a decirle a otros, mira lo que Dios está haciendo conmigo, mira cómo estaba y cómo estoy. Ese compartir se llama evangelizar. Pero cuando tú vas más allá y les vas enseñando poco a poco, se llama discipular. Eso se llama factor de multiplicación. No te conformas con dar una semilla y ahí se quedó. No. La semilla hay que preparar el terreno. Una vez el terreno preparado, hay que echar la semilla. Una vez que la semilla está echada y enterrada, hay que echarle agua. Ni poca cantidad porque se seca, ni mucha cantidad porque la terminas por podrir y no sirve para nada. Ese tiempo en el que empieza a germinar es el tiempo más delicado. Cuando nosotros plantamos una semilla, siempre ya hemos preparado, hemos echado agua y esperamos que poco a poco vaya rompiendo y las raíces vayan buscando su hueco en la tierra para alimentarse. Bueno, ese periodo donde el tallo empieza un poco a romper la tierra y empieza a brotar, es cuando más necesidad y de cuidado lleva. ¿Por qué? Porque sus raíces son débiles, su tallo es muy frágil. La falta de agua o el exceso de agua la puede echar a perder. El sol, las inclemencias del tiempo, hay que cuidarla, mimarla, protegerla. ¿Para qué? Para que se vaya haciendo fuerza. La Biblia dice, el justo florecerá como la palmera. La palmera solo crece hacia arriba, crece también hacia abajo. Cuanto más crece, mayor profundidad tienen las raíces. Cuanto mayor las embestidas a la palmera que la mueve de un lado a otro, mayormente profundiza las raíces en el suelo para evitar que el viento la tumbe. No tiene dos piernas como nosotros, ni tiene dos brazos como nosotros. La palmera solo es un tronco con una rama. Punto. No tiene otro medio de apoyo que la tierra. Ahonda. En la medida en que la palmera ahonda sus raíces en la tierra, buscando la alimentación y buscando el sobrevivir, en esa misma medida va creciendo, creciendo, creciendo. Ya la obra está hecha. Ya una vez que ya cuaja y profundiza, ya la obra está hecha. Ahora lo que hay que esperar es el fruto de esa palmera. Cuando crece, que da coco. Da coco la palmera. Da dátiles. Ya uno ya cuando la ve despegar y el tronco se va haciendo gordito y va creciendo, llega un momento en que tenemos que recoger los frutos de esa palmera. Recogemos varios frutos. El primero, la sombra. Qué agradecida es la sombra cuando hace mucho sol. Y el segundo, su fruto dulce, que nos deleitamos al comerlo. Hermano, todo tiene un proceso en la vida. Todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Los comienzos nunca son fáciles. Y el que diga lo contrario está mintiéndole. Siempre son difíciles. Pero una vez que ya se ha comenzado y se va cuidando todo el proceso en el paso del tiempo con mucho cariño, con mucho esmero, vamos a recoger los frutos. Pero antes que recojamos los frutos, tenemos que pasar cierta criba. Tenemos que ir aprendiendo para poder avanzar. El discípulo, según la Real Academia, dice, persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. ¿Estás aprendiendo de la mano de Cristo? ¿Estás aprendiendo con Él? Escúchame, no solo es aprender en la parte teórica, tenemos que ser imitadores. El apóstol Pablo decía que él era imitador. Dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Él había entendido
que él no podía seguir con la misma religiosidad ni el mismo estilo de vida. Ya él tenía que cambiar de la opulencia a la pobreza. ¿O no fue así? Él lo tuvo todo, pero dice que todas las ganancias, todo el exceso que él tenía, dice, lo tengo por basura, por las excelencias del amor de Cristo. Es decir, él iba más allá. Cada paso que daba, él veía en el prójimo la imagen de Jesucristo. Él veía que tenía que hablar de ese amor que él había recibido. Él estaba preparó a Timoteo, preparó a muchos más hombres que pasaron por su vida para que ellos prosiguieran la labor que un día el Señor le encomendó a él. Y empezó a preparar hombres. Y fíjense lo que le dijo Pablo a Timoteo: donde vayas, donde te plantes, escoge hombres idóneos, hombres que realmente se quieran comprometer, llamarse discípulos, no solo en la teórica, sino también en la práctica. Y qué difícil es escoger hombres y mujeres con disposición. Ahora, ¿cómo los escogemos? Solo el Espíritu Santo es el que dota al ser humano de un don específico. Puede ser uno o más de uno. Nunca deja al creyente sin ningún don. Nunca. Siempre va a tener uno como mínimo. Y nosotros tenemos que aprender a verlo para orientarlo, para potenciarlo, para animarlo, para fortalecerlo, para que sepa andar. Y cuando ya sabe andar, él mismo podrá compartir con otros y hacer la misma labor que vio hacer a los anteriores, siempre enseñando, discipulando. Otra definición que podemos encontrar sobre discípulo es persona que sigue la opinión de una escuela aun cuando viva en tiempos posteriores. Es decir, ¿cuál es nuestra escuela? Cristo ya no está presente físicamente. Cristo es nuestro maestro por excelencia, pero ya no está. Estuvo. Pero su enseñanza, su ministerio, su práctica se traslada en el tiempo hasta este momento. Y se va a trasladar en el tiempo hasta el final de los tiempos. Es decir, su obra, su enseñanza, todo lo que él hizo, queda plasmado, y que sepa que eso es, aunque fue pasado, es un presente continuo, que no acaba. Dios, en la persona de Jesucristo, está actuando de la misma forma y está diciendo exactamente lo mismo. Quiero que me sigan. Quiero que sean obedientes. Quiero que hagan las cosas que yo les estoy diciendo que hagan, no las que otros vengan diciéndole. Escuchen, dice el Señor. Quiero que hagas lo que te estoy enseñando a ti en concreto. Para eso es necesario mantener una relación más extensa, más profunda, más sincera, más seria con el Señor. Porque si queremos escuchar de espíritu a espíritu la voz audible del Señor, lo lógico es que yo me acerque donde está Él. Y la única forma que tengo de acercarme es en oración, buscarle, compartir con Él, explicarle cómo me siento, aunque Él lo sabe. Y Él en el silencio me escucha, pero luego en el silencio de mi reflexión me habla. Se hace audible para mí, no para los demás, se hace audible para mí su orientación. Y es lo que Cristo sintió. Él se levantó por la mañana de sobre sus rodillas o tumbado boca abajo, que era la señal que se utilizaba o en respeto para con Dios cuando estaban orando. Se levantó y fue directamente, tú. Los llamó por su nombre. Vengan conmigo.
vengan al seminario práctico, a la universidad de la vida. Les voy a enseñar cómo hacer las cosas, para que ustedes luego enseñen y para que los otros enseñen. Y esa enseñanza ha llegado hasta nuestros días, hasta ahora, hasta aquí, hasta nosotros. Y nosotros no debemos dejar morirla. Si nosotros callamos, dice la Biblia, aún las piedras hablarán. Nosotros tenemos que enseñar a la generación siguiente y a todas las personas que van conociendo, teniendo una relación personal con el Señor, tenemos que enseñarlas para que ellos enseñen. Debemos centrarnos como escogidos de Dios. Dije en un principio que todos los seres humanos tienen la misma oportunidad delante de Dios. Que nadie les engañe nunca que Dios ha escogido a un cierto número de personas y a las otras las ha puesto a un lado. No. No importa su procedencia, no importa lo que haya sido, no importa el color de su piel, no importa la edad, no importa si ha sido una persona, un ladrón, un ratero, un degenerado, no importa. La gracia del Señor los alcanza. Todos tienen derecho a esa oportunidad, todos. Y el que no diga, que nadie diga, es un asesino, es un violador, es esto, es lo otro. Y hacemos diferencia del pecado y resulta que yo soy un mentiroso. En la balanza de Dios pesa exactamente lo mismo un asesino que un mentiroso. Y solemos catalogar al asesino y parece que lo expulsamos de nuestra vida, de nuestras iglesias y lo sentamos en el último. Qué rápido hacemos juicios sobre las personas. ¿Y qué de mí, que soy un mentiroso, soy mejor que él? ¿Que te largo una mentira tras otra y me quedo tan fresco? ¿Soy mejor que él? Dios no se complace ni del uno ni del otro. Ahora su misericordia, que no entendemos nosotros, es para todos. Quiere dar una oportunidad. El rey Manasés fue, según la Biblia, el rey más malo de la historia. Él hizo pasar a cientos y cientos de personas por fuego. Lo expuso al dios Baal. Una imagen de fundición hueca por dentro, que era calentada a cientos y cientos de grados centígrados, hasta alcanzar una temperatura tan roja como ese color o más roja todavía. Y allí los sacerdotes a la distancia ponían los cuerpos de los niños encima de aquella imagen tiesa, ardiendo, los alaridos, los llantos, aquello era increíble. Se hacía siempre fuera de la ciudad, en un monte, el olor a carne quemada, el llanto de aquellas madres, aquello era impensable que una persona que hacía tal cosa recibiese el perdón de Dios, era impensable. Sin embargo, Manasés también ofreció a sus hijos propios de él, lo ofreció a ese Dios de fundición y lo sacrificó. Y Manasés provenía de una familia que conocía a Dios. Su padre y su abuelo habían sido reyes en Israel. Y él, desobediente, hizo lo contrario, levantó altares, ofreció sacrificios. Y a pesar de todo lo que hizo, tú y yo seguro que lo hubiésemos condenado. Y si lo cogemos cerca, una somanta de palo hasta que eche los sesos por las narices. Seguro que lo hubiéramos hecho. Nos hubiésemos enquinado y no hubiésemos resistido. Pero la gracia de Dios lo alcanzó. Manasés se arrepintió de su mal y alcanzó perdón. Otra cosa diferente es que de su mente y de su historia no se haya borrado el mal que hizo y el mal que permitió e incitó al pueblo. Pero a pesar de todo, Dios lo alcanzó. Nosotros no debemos hacer diferencia, debemos llevar el Evangelio a tantos y tantos que hay en este mundo y que ellos a su vez también puedan llevarlo a otros.
Centrémonos. Somos bendecidos y privilegiados porque estamos en Cristo y como tal debemos compartir. Ahora es necesario que el discípulo sea aplicado y obediente sin modificar lo verdadero de la enseñanza del Maestro. Como los primeros discípulos de Cristo, se apartó en oración para poder escogerlos. Oremos nosotros también por las personas. ¿Te preocupa ver familiares tuyos muy queridos, agonizantes, desesperados? ¿Te gusta verlos así? En tus manos está el orar a Dios para que te dé la posibilidad, para que te ayude a alcanzarlos para la gloria de Dios. Nosotros hemos sido escogidos y nuestro llamamiento implica seguir sin dudar. No lo dudes. Sigue adelante sin dudar. Permite que te enseñen para que tú puedas enseñar. No te creas que lo sepas, lo sabes todo. Deja que te enseñen. Permite que te moldeen para que te hagan conforme a la imagen de Cristo. Anda según las enseñanzas de la Biblia. Allí nos dice cómo deben ser las cosas. Invierte tu tiempo en el aprendizaje. Los 12 invirtieron 3 años y algo con el Señor. Durmieron en el mismo lugar, comieron de la misma comida, se abrigaban, se estimulaban unos al otro. Cristo siempre fue ejemplo, vivió con ellos. No los lanzó y dice, vayan ustedes, yo me quedo ahora que ya yo hice mi labor. No, allá donde los enviaba, Cristo también iba con ellos. Enseña a otros. La muestra de nuestro discipulado, palabra clave, es la obediencia. Todo se hace con el fin de que la iglesia se multiplique, de honrar a nuestro Dios. La obediencia práctica ocasiona un evangelismo como ministerio, un discipulado de multiplicación y todos, concluyo, debemos ser multiplicadores. Personas que multipliquen, que vayan en busca de las almas, que vayan en busca de las personas, para que puedan acercarse al Señor. Predicar es sumar. Predicar y discipular se llama multiplicación. Estamos llamados a multiplicar. Estamos llamados a socorrer. Estamos llamados a llevar el mensaje de salvación a toda criatura. No estamos llamados a abandonar. No estamos llamados a la comodidad. Estamos llamados a socorrer, a estar, a compartir y enseñar a todos los seres humanos. Vamos a orar. Cierren sus ojos, agachen sus cabezas y vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias porque nos llamas, porque nos das el privilegio del servicio. Y queremos decirte, Señor, que queremos seguirte sin cuestionarte. Aunque muchas veces pongamos muchas pegas, muchos obstáculos, porque quiero hacer lo que a mí me agrada y no lo que a ti te agrada, ayúdanos a pensar, Señor, cuánto costó nuestra salvación, cuánto costó, Señor, el poder disfrutar de tu presencia, el poder disfrutar de tu dulce compañía. Bendice cada alma aquí en esta tarde, guárdala y gracias te damos por cada uno, en el nombre de Jesús. Amén.